especial, pues muy especializada. Entonces hay, ya va, déjame que todavía no he puesto la, la pizarra, no he puesto la cámara de la pizarra. Este, entonces tenemos el espectro auditivo. ¿Okay? Y dentro del espectro auditivo, que va desde los 16.000 Hz hasta los 20.000 Hz en los humanos. ¿Ok? En otros animales es distinto. Hay lo que se llama, le dicen muy, no sé si decir coloquial, jocosamente, yo no sé cómo se le dice a la forma en que llaman a esto, la banana auditiva. La banana lo llaman así porque tiene una forma de un cambur que va en el medio del espectro auditivo. En ese cambur, ¿ok? Tenemos aquí las frecuencias, las intensidades, esto va en decibeles y esto va en hertz. ¿Ok? Y entonces tenemos las diferentes fonemas que son específicamente, en la banana están las consonantes. Nosotros también tenemos lo que se llaman cuando nosotros hablamos de una frecuencia, tenemos un primero, segundo formante. ¿Por qué? Porque no son frecuencias simples. ¿Se acuerdan que yo les decía que se superponían? ¿Ok? Son frecuencias superpuestas, una sobre otra. Entonces, cada superposición de esas se llama un formante. Cuando nosotros hablamos, entonces tenemos las vocales. Y las vocales están inscritas en un triángulo que está compuesto por el primero y el segundo formante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el primero y el segundo formante? Pues las frecuencias que forman las dos frecuencias, son más de dos frecuencias, por supuesto, pero podemos cuantificarlas por el primero y el segundo. Pero son mucho más el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y varios más. Y entonces tenemos las vocales, en las que tenemos la A, perdón, aquí arriba tenemos la I, aquí tenemos la A y aquí tenemos la U. Esta es la frecuencia que sube en este sentido y esta es frecuencia que sube en este sentido. En ambas son frecuencias porque es la frecuencia de un formante y la frecuencia del segundo formante. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso de los formantes? Pues, yo veo como igualito que el código de barra, yo tengo entonces diferentes frecuencias y entonces unas son las de la primera formante y estas son las del segundo formante. ¿Ok? Formante 1, perdón, formante 2. ¿Ok? Y entonces formante 1, formante 2 se repiten y tal, no sé qué cosa. Y entonces esto forma la A, la I, las que llamamos las vocales. ¿De acuerdo? Todos los fonemas, o todos los sonidos en general, tienen tres fases. Vamos a llamarlas cuatro, porque hay una de las fases que se puede ser de dos maneras. Lo que llamamos el ataque. Que es el tiempo en que al producirse el sonido llega a una gran intensidad. ¿Ok? Tenemos el pico, que es el punto de máxima, que puede ser un pico o puede ser un plató. ¿Okay? Puede ser una cosa que se mantenga o puede ser simplemente un pico. Y después tenemos la liberación. ¿Ok? Que es el tiempo en que el sonido deja de sonar. Entonces, yo les había dicho a ustedes que tenían ahí unos gráficos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos células especializadas en detectar uno u otro
u otro, ¿cómo se llama? Uno u otro. Yo tenía otro más, espérate, ya que, porque aquí tengo el libro donde lo saqué. Déjame abrir el libro de donde saqué la cuestión. Este es un libro que ustedes deberían tener, por cierto. Ya les voy a decir cómo se llama. Ya les digo cómo se llama, les mando es más, se los voy a mandar el libro y todo, se los voy a mandar en PDF para que lo tengan. Lo único es que está en inglés. ¿Okay? Y si ya este tema es enredado, en inglés resulta un poco más enredado. Pero es muy bueno, está muy bien explicado todos los detalles fisiológicos y psicoacústicos de la audición. La parte física no está tan extensamente explicada, pero sí la tiene también. Este es un libro que lo deberían tener como libro de texto. No, espérate. Ya va. Ya va, déjame buscar aquí y buscar el gráfico como tal. Ay, qué fastidio, ya empezaron con la música por aquí. ¿Lo oyen ustedes? Se escucha clarita la música. Sí, eso es una gente que pone por aquí una música. Es un tipo específicamente que busca que anda con un carro por ahí con la música a todo volumen. Yo no sé con qué fin. Yo no sé para qué una persona hace eso. O sea, ¿cuál es el placer de hacer semejante cosa? La verdad es que no entiendo. Ya, pues se me perdió la página que yo quería mostrarles. Bueno, lo que quiero decirles con esto, no voy a perder tiempo en esto porque ya nos queda poco tiempo de clase. Hay diferentes tipos de células, tanto en el núcleo coclear como en el complejo olivario inferior y en el colículo inferior, que son que si las células en broche, las células de pulpo, las células estrelladas, ¿ok? Que son diferentes tipos de neuronas. ¿Por qué nunca hay un tsunami cuando uno lo necesita, chicos? Entonces, son el tipo de células que se encargan de hacer tipo de cosas. Y entonces ellas van a tener las respuestas que yo les mandé. Déjame compartir las respuestas. Compartir Ahora que compartir el WhatsApp tiene un problema que es que no. Ajá, aquí está. ¿Lo ven? ¿Mm? ¿Qué es lo que Sí, listo. ¿Qué es lo que representa este gráfico? ¿Ven el cursor? ¿El cursor lo ven? ¿La flechita? No, no lo veo. Ah, tengo que ponerlo aquí entonces. ¿Y ahora? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, aquí tenemos, esto se llama un histograma de tiempo, vamos a decir, de latencia, de tiempo estímulo perisonoro, pues vamos a decir, el momento que ocurre el sonido y cómo se comportan las células alrededor de ese sonido. ¿Okay? Entonces tenemos aquí la latencia puesta en segundos y en milisegundos, ¿ok? Es la milésima parte de un segundo. Y en este otro lado, el número de descargas que hace esa célula. ¿Cuál célula? Esa es la que les estoy nombrando, que si la célula tipo pulpo, la célula tipo tal. Entonces,
es interesante lo siguiente. Nosotros podemos, decimos que entonces las células tienen un ataque, un pico o un plató y un declive, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ataque, lo podemos ver en estos dos tipos de células, lo que llamamos células onset o células de encendido y apagado. ¿Ok? Las células de onset tienen, tienen un gran pico, una gran descarga al momento de que el sonido aumenta. Mientras mayor es el sonido, esta descarga es más alta. La tasa de descarga es más alta. Aquí también la podemos ver en esto lo que llamamos la respuesta primaria. Esta es la que tienen las células que están en el nervio auditivo. ¿Ok? Tienen esta respuesta primaria, específicamente en el núcleo coclear, en la vía auditiva, específicamente en el núcleo coclear. ¿Ok? Qué interesante tienen esto. Esto pues. Tienen esto aquí y esta me está demostrando además que la célula detecta el inicio, el ataque, y detecta entonces después cómo sigue. Estas que se llaman chopper porque chop en inglés es un helicóptero, pero chopper también es otra cosa que no me acuerdo qué es. Probablemente una sierra, una cosa así. Este tipo sierra, vemos que tienen diferentes picos. Estos picos coinciden, estas descargas coinciden se sincronizan con la fase del sonido. Cada vez que hay el sonido tiene una onda, una fase, pues hay un pico. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace eso? ¿Qué está haciendo eso? Me está detectando no solamente que hay una frecuencia, que también lo hace, ¿no? Sino que también me está detectando cuánto tiempo dura el sonido. ¿Ok? Y tienen esta otra que se llama la pausa. Esta también es la decreciente y esta es la chopper también aquí, este tipo de chopper aquí. Estas son las mismas. Lo que pasa es que hay diferentes intensidades. Esta que llamamos aquí en pausa también es muy importante porque esta se activa cuando la célula deja de funcionar. Cuando el estímulo cesa. Cuando el estímulo cesa, entonces hay un pico y después viene una caída. Que eso dependiendo de qué tan larga es la liberación. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con como nosotros hablamos? Pues mucho. Porque, por ejemplo, no las vocales tienen un ataque lento y una relajación lenta y tienen un plato largo. La A, E, sobre todo en español. ¿Ok? Este libro está escrito en inglés y, por supuesto, te habla de cómo son las vocales en inglés, que en inglés sí es distinto, no es lo mismo decir la I de shit que la I de shit, la I de la O de book, la U de book, que la U de qué sé yo, no se me acuerdo una. ¿Ok? Pero suenan distintos. En francés también. Aunque con un poco más reglado que en inglés. En inglés es terriblemente desordenado en ese sentido. Entonces, nuestro oído detecta el ataque, el plató de esas letras. Por ejemplo, entonces, cuando yo les hablaba de la banana auditiva, nosotros tenemos, aquí sí tenemos frecuencias, aquí tenemos intensidad en decibeles y aquí tenemos frecuencia. ¿Ok? Consonantes como la M, ¿ok? Que son de baja frecuencia y tienen además un ataque y una relajación lenta. ¿Ok? Pero consonantes como la P tienen un ataque y una relajación rápida. ¿Ok? Y entre la F también. La S, que es la que tiene la mayor frecuencia, tiene también un ataque lento, nunca empieza, tú sabes, no es explosivo como la P o la B, ¿ok? O la T, que son explosivas, son letras que tienen ataques largos, cortos, ¿ok?
Estas tienen más bien ataques largos y relajaciones largas. ¿Ok? Y entonces esas están en este lado de alta frecuencia de las vocales. Y estas, en cambio, la N, la G, la J, están de este otro lado. ¿Okay? De hecho, en el libro están clasificadas las que son posteriores, las que son, porque, vamos a decir, eso ustedes ya lo vieron en diagnóstico y corrección, por supuesto, supongo yo que lo vieron, yo asumo que es en esa materia que lo vieron. No, ustedes no están viendo mi pizarra, sí la estaban viendo, ¿verdad? La pizarra cuando yo estaba pintando. Vamos a dejar de presentar esto para que no me ocupe tanto espacio. Entonces, tenemos las vocales. Entonces, para todo eso, nosotros tenemos que tener un concepto que es muy importante en audición y en lenguaje, que es lo que llamamos la inteligibilidad, que no es lo mismo que la discriminación, perdón. Cuando a ti te dicen que no está permitido discriminar a las personas por sexo, religión, política, lo que sea, que es un derecho humano, ¿okay? Está prohibida la discriminación. Entonces, cuando tú no puedes discriminar, ¿qué quiere decir que no lo puedes discriminar? Coloquialmente. Tienes que reconocer que existe. Discriminar quiere decir, no reconocer. Distinguir. Ajá, ¿qué dices tú? Distinguir, hacer diferencia. ¿Ok? Yo hago diferencia, porque hay discriminación. Yo el otro día estaba viendo una entrevista a una muchacha con un síndrome de Down, y ella, que la estaban entrevistando en la televisión, una muchacha con síndrome de Down, bastante inteligente a pesar de tener síndrome de Down. Y ella usó un término que a mí me gustó mucho, que se llama la discriminación positiva. Y ella dice que ella sentía mucha discriminación positiva. ¿Qué quiere decir discriminación positiva? Que le ayudaban, que le facilitaban las cosas, porque ella tenía Down. ¿Okay? Es una discriminación al revés, que es lo que le pasa a un pobre negro en Estados Unidos, que le echan a Liz encima y a la cosa para que se los lleve preso. ¿Entiendes? Es una discriminación negativa. ¿Okay? La discriminación puede ser también positiva, pero la discriminación es que yo haga diferencia. Que yo haga diferencia entre una cosa y otra. Entonces, cuando yo estoy hablando de discriminación auditiva, ¿a qué me estoy refiriendo? A que haga diferencia entre un sonido y otro. ¿Ok? Entonces, para que un mensaje se pueda entender, tienen que cumplirse las dos cosas. El mensaje tiene que ser pero inteligible, y yo debo ser capaz de discriminarlo. La inteligibilidad del mensaje es inherente al mensaje, mientras que la discriminación es todo lo que hemos visto nosotros inherente al oído. ¿Okay? Es el oído el que es capaz de discriminar. Pero no solamente el oído tiene que ser capaz de discriminar, es que el mensaje también tiene que ser claro, tiene que ser inteligible, porque si no, no lo entendemos. Entonces, por eso es que las personas que tienen trastornos del lenguaje, pues se les hace difícil entender el mensaje, el mensaje se hace ininteligible, porque no son capaces de decirlo con claridad. No son capaces de pronunciar los fonemas como deben ser. Entonces se empieza a hacer, dependiendo de qué tan severo sea, pues hay otra cosa que nosotros tenemos, que es una capacidad humana y de la inteligencia humana, es casi exclusiva, que es la de reconocer patrones. Si yo les dibujo ahorita esto a ustedes,
¿Qué figura es esa? Yo sé que les estoy poniendo una trampa, pero caigan en la trampa, no les dé pena. Una pirámide. No, no es una pirámide, es una B invertida. Lo que pasa es que ustedes están completando, le están poniendo el piso y le están poniendo los otros lados a la pirámide. ¿Ok? Están completando un patrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por cierto que en la misa de mi tía me estaba fijando que en el piso había una serie de figuritas y las figuritas parecían unas personas con bigotes, otras una señora, una cosa así. Nada. Pero si yo les hago un garabato y yo les digo a ustedes ¿qué es eso? Completen una figura con eso. Bueno, la derecha es un estetoscopio. Esta. Ajá. Sí, puede ser. Le falta la otra orejita, pero sí. Y esto puede ser una persona fumando. O un corte del cerebro, ya que estamos en estas materias. Bueno, claro, porque depende, eso es muy importante, depende del contexto. ¿Ok? Si ustedes ven una nube en el espacio así que tiene esta formita así, ¿ok? Una nube así la ven y la ven, están acostadas en la playa, tú sabes, gozando de un día de sol, no sé qué, y ven una nube y la nube tiene más o menos esta forma. Y tú dices, ay, mira, parece un perrito. Falta completarle aquí las orejitas y es un perrito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en nuestra cultura existen los perros. Pero si el que estuviera tirado en el piso mirando para el cielo, muriéndose de frío, no Nicolás Maduro allá en Brooklyn, que está a menos 14 hoy, sino, cosa que me da una lástima, sino en un esquimal está tirado en el suelo, muriéndose de frío, está viendo así, entonces ya no ve un perrito, sino que ve una foca o ve un oso, porque es a los animales que está acostumbrado. Entonces tú completas en ese contexto, en ese patrón, lo haces de acuerdo a tu contexto cultural, social, intelectual, de conocimiento, de todo lo que tu base que tú tienes. Casualmente, ayer mi hija me preguntó que por qué las nubes parecían animales. Sí, porque ella los ve como animalitos, pues, porque además está en el colegio viendo animalitos y los colegios normalmente los decoran con diferentes animalitos, vaquitas, cosas. Fíjense las comiquitas, sobre todo las comiquitas de mi época. ¿Qué eran las comiquitas de mi época? Perro, gato, un canario, o sea, estoy hablando de Silvestre, Pluto es un perro, Mickey Mouse es un ratón, el pato Donald, no hay gente, son animalitos. Bueno, porque sí, pues, yo pienso, una vez una tía mía me dice que eso se debe a que todavía a principios del siglo XX Estados Unidos era un país muy agrario, muy poco urbano, sino un país muy agrario. Entonces, claro, todo estaba hecho en base a los animalitos porque es a lo que la gente estaba acostumbrada. Están acostumbrados a los ratones y están acostumbrados a las cosas. Entonces, en una película, yo no sé si ustedes vieron Encantada. Ella está en Nueva York y entonces empieza a llamar a los animalitos para que vengan, pero que los animalitos, los que viven en Nueva York, unas palomas, unas cucarachas, unas ratones, unos animales asquerosos son los que le ayudan a ella a limpiar la casa. Entonces, ¿por qué? Porque en las cuentos de Disney, Blancanieves llamaba a los animalitos y los animalitos iban a ayudarla. Y Cenicienta, lo que pasa es que la pobre Cenicienta estaba tutú. ¿No? Claro, la pobre mujer encerrada ahí arriba, en un ático, lo único que hacía era cachifiar, no tenía amigos, nadie hablaba con ella, terminaba hablando con los ratones. Bueno, porque
por sola, pues, porque tenía su psiquis afectada ya por la soledad, por el aislamiento. El aislamiento es una tortura muy grave, muy cruel. ¿Okay? No se vayan a creer, las cosas de Disney tienen sus trasfondos psicológicos muy extraños. ¿Okay? Porque La Bella y la Bestia es un síndrome de Estocolmo. Igual que Blancanieves. ¿Entiendes? Blancanieves, sí, puede ser un síndrome de Estocolmo, puede ser, pero los enanitos no la tenían secuestrada, ella más bien ella es una ocupa. No, pero Lo que pasa es que ella llega a un acuerdo con los enanitos para que no, para seguir viviendo en su casa, pero ella es una ocupa. Pero en Blancanieves ocurre algo peor, el príncipe es un patán. sí, no, y el príncipe tenía que 32 años. Bueno, qué sé yo. Bueno, yo acabo de ver una donde ella tenía 13 y el príncipe no sé cuánto. Así como Jeffrey Epstein, ¿no? Pero pero Blancanieves en el fondo era una abusadora. Y al revés, y el príncipe era un patán. Porque como se le ocurre a una persona llega a un velorio cantando un bolero sin saludar a los deudos, quitarle la tapa a la urna, darle un beso a la novia. ¿A quién se le ocurre, a la muerta, perdón, a quién se le ocurre que eso se hace en un velorio? Eso es pésima educación, es muy mal gusto, pero eso lo hace. El tipo llega cantando un bolero, no saluda a nadie, estaban los deudos allí, los enanitos eran los deudos, no saluda a nadie, se lleva, y encima se la lleva sin preguntarle nada a los enanitos si están de acuerdo o no están de acuerdo, se lleva a la mujer para el cipote viejo y los enanitos se quedaron sin servicio adentro. Entonces, bueno, además una sirvienta de lujo porque era la princesa, ¿no? Entonces, las cosas de los animalitos, pues de Disney tienen sus trasfondos que a veces no son tan luminosos. El príncipe de Blancanieves, aquello de que no es no se lo tragaba. ¿Ok? La princesa la Blancanieves le dice a él que no, que se tiene que ir, y le echa la guardia. A que la busque, la persiga. Eso no es que se lo caló. Pero bueno, vamos a entrar en la clase. Entonces, el mensaje tiene que ser, no puede haber discriminación, o digo, tiene que haber discriminación entre las diferentes frecuencias para que yo pueda, para discriminar, está todo lo que hemos visto de psicoacústica hasta el momento. ¿Okay? ¿Cómo se hace la discriminación? Ya todo eso lo hemos visto. O sea, se lo voy a preguntar en el examen. Entonces, el examen es la semana que viene, por cierto. Entonces, igualito lo vamos a hacer de noche con todos los grupos. Yo le voy a hacer al grupo de la mañana. De hecho, yo le había dicho al grupo de hoy que se pegara hoy porque me costaba mucho trabajo. Mañana tengo muchos pacientes y es muy probable que yo mañana no tenga tiempo de darle clase al grupo de mañana. Pero en el grupo de la tarde no se ha pegado nada. Y eso que les mandé el link para que se pegaran, ¿no? Se los mandé, ¿verdad? Déjame ver. Sí, se los mandé. Sí, porque tú sabes que a mí me pasa mucho con el WhatsApp, que escribo el mensaje o pego lo que voy a poner y se me olvida darle a enviar. A mí eso me pasa mucho. Entonces, ahora vamos con la inteligibilidad. ¿Sabes qué quiere decir que sea la inteligibilidad? Bueno, si yo agarro y yo pongo un código de barra que apenas se ve, que no es claro, que está hecho de un grisecito casi blanco y con tonos, entonces, bueno, probablemente la máquina no lo pueda leer. ¿Por qué? Porque no es inteligible para la máquina. No es que la máquina no lo pueda discriminar, cosa que también está pasando, pero no lo puede discriminar, es porque la señal está muy difícil. ¿Okay? No porque no sea capaz la máquina de hacerlo, sino porque la señal está muy difícil. ¿Y qué puede entorpecer entonces la señal? Y entonces tenemos que separar aquí lo que se llama la señal y el ruido. Y ruido.
Hay que separar el trigo de la paja. ¿Okay? Eso se llama discriminar. Pero para yo poder discriminar la señal tiene que ser lo suficientemente diferenciada del ruido. Porque si no, no la puedo diferenciar. Y entonces ocurre lo que se llama el enmascaramiento, que ya lo habíamos visto antes. El enmascaramiento que consiste en que yo, con un sonido adicional, hago que el umbral para oír tenga que ser mayor. ¿Okay? Entonces empeora. O sea, yo tengo que subir la intensidad del sonido para poder sobrepasar el ruido de fondo que me está causando. Eso se llama separar la señal del ruido. Entonces, ¿qué puede causar que una señal sea poco inteligible? Pues hay factores que son externos a la señal y hay factores que son intrínsecos a la propia señal. ¿Okay? Entonces podemos ver esto. Si yo les dicto a ustedes una serie de palabras, por ejemplo, cuando se hace la logoaudiometría, que te dictan una serie de palabras que son normalmente palabras llanas, quiere decir, con la sílaba tónica es la antepenúltima, perdón, es la penúltima, y son de 3 sílabas, ¿no? Palabras de 3 sílabas llanas, ¿ok? Yo las dicto en grupos de 4. Y entonces la persona tiene que repetirlas si las oye. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas palabras hay en español? Lo pueden googlear, creo que son como 300.000 palabras. ¿Ok? Cosa que yo creo que es injusto decirlo, porque si tú no vas a tomar como palabra cada una de las formas verbales, de los tiempos verbales, son palabras distintas. 93.000. Pero en la Real Academia nada más. Bueno, eso dice la Real Academia, que hay 93.000, me parece muy poco. Vean cuánto dice que hay en inglés y dice que hay como 300.000. No, dice que con americanicismos y tecnicismos hasta 100.000 o 150.000. Sí, bueno, porque eso pasa con todos los idiomas. En todos los idiomas toman palabras de los otros idiomas. ¿Entiendes? En inglés, mosquito viene de una palabra latina. Y hay montones de palabras que vienen del latín. De palabras latinas en inglés. No todas son anglosajonas, muchas son latinas. ¿Ok? Lo que pasa es que algunas no significan lo mismo, aunque se parezcan. ¿Ok? Porque, por ejemplo, pretend ¿qué significa pretender para nosotros? Fingir. No. Pretender de como... Pretender es, ver, ustedes pretenden graduarse de fonoaudióloga. Esta es una aspiración que ustedes tienen. ¿Ok? Eso entonces te pretenden ¿qué pretensiones tienes tú? Bueno, que tú pretendes hacer tal cosa. Eso en español. En inglés sí significa fingir. ¿Ok? Y hay otra que es todavía peor, que es actual. Actual en español quiere decir que es en este momento. ¿De acuerdo? En inglés no significa eso. En inglés actual significa que es real, que es verdad, que existe. ¿Ok? O sea, si yo digo my actual wife, quiere decir que yo tengo una esposa imaginaria también. ¿Ok? Entonces, mi esposa actual es my current wife. Pero si yo digo que es my actual wife, entonces quiere decir que hay una esposa imaginaria. Entonces,
en inglés eso se parece, las palabras se parecen, pero claro, volvemos otra vez a los contextos. En tu contexto de tu idioma tienen significado distinto. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Dentro del número de palabras que nosotros tenemos en un idioma, pues yo te voy a dictar un grupo específico. ¿Ok? Y de ese grupo específico, pues entonces yo puedo, ¿qué me puede pasar? Que me suena parecida a la palabra que me quieren decir, aunque yo no la haya entendido, pero me sonó parecido y entonces la digo bien. O sea, yo oí hombrero, pero como yo sé que hombrero no existe, entonces digo sombrero. Y lo acierto. Pero yo no oí sombrero, yo oí hombrero. ¿Me entienden? Eso pasa con las palabras. Entonces, si yo grafico, pongo en un gráfico, este es el número de aciertos y esta es la intensidad con la que se dicen las palabras en decibeles, ¿ok? Pues yo tengo una curva que mientras la intensidad es baja, acierto pocas. A medida que va subiendo, empiezo a acertar más hasta que llega un momento que ya no acierto más. ¿Ok? Tengo una curva que tiene esta forma de S. ¿De acuerdo? Entonces, esto es mucha intensidad, esto es poca intensidad, pero llega un momento que ya la intensidad, no importa que tanto subo, ya yo no la distingo, ya no aumenta más la porcentaje, porque bueno, pues ya entendí el 100%, y no puedo pasarme, no puedo entender el 150% de las cosas que se me dicen. Entonces, si estos son números, dígitos, entonces esta curva me queda aquí abajo. Pero si son palabras, la curva me queda aquí arriba. Y si son sílabas, perdón, déjame pintarla un poquito menos arriba. Y si son sílabas sin sentido, estos son palabras. Y si son sílabas sin sentido, la curva me queda todavía más arriba. ¿Por qué? Porque los dígitos son 10. Entonces, si tú oyes 7, bueno, es 7. Y lo aciertas. ¿Ok? Lo mismo que si tú oyes hombrero, es sombrero, no es hombrero, hombrero no existe. ¿Ok? Entonces, tú sabes que es entonces hombrero y entonces acierta con un poco más de dificultad que las sílabas. ¿Ok? Ahora, pero que los dígitos no son sino 10. ¿Sabes por qué se llaman dígitos? Dígito significa dedo. Porque nosotros podemos contar hasta 10 con los dedos. En matemáticas, ustedes le tienen horror a las matemáticas, yo las amo, en cambio, pero ustedes le tienen horror a las matemáticas. En las matemáticas lo único que hay que saber de memoria es contar. Todo lo demás se deduce. Todo lo demás es lógica. ¿Okay? Pero sí, tienes que saber contar de memoria, eso sí. Pero tú no te tienes que saber de memoria la tabla de multiplicar, tú la puedes deducir. ¿Okay? Ni la tabla de dividir, ni ninguna cosa en matemática la tienes que saber. Los productos notables no los tienes que saber de memoria, lo puedes deducir. ¿Por qué? Porque en matemática lo único que hay que saber de memoria es contar. Ahora, si yo te digo sílabas que no tienen sentido, ahí sí se pone la cosa peluda. ¿Okay? Porque si yo digo y, tú no sabes si dije sí o si dije ti o di. ¿Entiendes? A menos que me oigas claramente. Entonces puedes repetir la sílaba que te dicté. Ahí sí se pone la cosa dura. Entonces esa es la peor curva de todas. La que necesito más decibeles para que yo pueda comprender. Aquí necesito menos decibeles, aquí necesito más decibeles. Pero eso es inherente al propio mensaje. ¿Ok?
Ese es un factor de inteligibilidad del propio mensaje, que va sujeto a mi base de datos que yo tengo en mi cabeza de las palabras que yo conozco o de los aspectos de la señal que yo conozco para reconocerla. ¿Okay? Pero hay factores externos que también afectan la inteligibilidad del mensaje. Y entonces ahí tenemos el eco, la reverberación, ¿qué más? Lo que llamamos la modulación. ¿Okay? Y las modulaciones pueden ser de tres tipos. Yo puedo modular una señal. ¿Okay? Una cosa, las señales tienen lo que llaman una frecuencia portadora y tienen muchas frecuencias que son las que dan la información. Cuando va a abrirse una estación de radio, todo el mundo quiere las frecuencias más bajas o las más altas, no me acuerdo cuáles eran, porque una de ellas dos tiene más capacidad de información, que son capaces de portar más información en una señal portadora. ¿Qué es la señal portadora? Pues esa frecuencia fundamental. ¿Y qué es lo que porta? Todas las demás cosas que van con ella. Todos los armónicos, productos de distorsión, etcétera, etcétera, que van con ella, son los demás fenómenos. Pero la otra es la señal portadora. Entonces, yo puedo modular esa señal y entonces la puedo hacer de siguiente manera. Yo puedo suprimir los picos. ¿Ok? Y entonces la señal, pone que esto es una onda así, pues yo le suprimo los picos. Le quito esto y le quito esto. Y me queda así, unas ondas planas. Mientras más grande es el tajo de pico que yo le quito, más ininteligible es la señal. Después viene la otra manera, que es la que le gusta al gobierno, ¿okay? Que es la supresión de medios. ¿Okay? ¿Y qué es lo que yo hago? Lo mismo que hice en el otro, pero ahora es al revés. Yo lo que le quito es el medio. E igualmente, si yo le quito, mientras más le quito el medio, más suprimo. Pero ¿por qué me interesa a veces modular la señal, quitándole parte? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un auxiliar auditivo, me interesa suprimir los picos que pasan en el umbral doloroso. ¿Entiendes? Pero si le quito demasiado esos picos, entonces no superan el umbral doloroso, pero el paciente oye con el aparato, no entiende lo que le están diciendo. Entonces, eso es la supresión de medios, eso se llama modulación. Y hay otra que se llama la modulación temporal. Yo tengo una onda así, pero entonces esto es tiempo, ¿no? Entonces yo lo que hago es quitarle fragmentos, cortarle, hacerla interrumpida en el tiempo. ¿Ok? Y entonces se oye la voz, pero se oye como una interferencia. Hay un juguete, que lo tenían mis hijos, era una especie de cornete de ¿cómo se llama? El que usan los entrenadores que hablan así, un megáfono. Era una especie de megáfono, que entonces tú le podías poner voz de robot. ¿Y qué es lo que hacía? Es suprimir los picos. Y entonces la voz suena como voz de robot. ¿Ok? O le suprimir y no sé cómo suena la voz si le suprimo los medios. Y si le suprimo, si hago las supresiones temporales, la voz suena ronca. Es como esa señal de radio mal sintonizada. Suena así un poco como ronco, como extraño. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Porque yo le estoy quitando las cosas. Mientras más largos son los fragmentos, más gordos son los fragmentos que yo le pongo, pues peor es la inteligibilidad. ¿Ok?
¿Ok? La reverberación. La reverberación es lo mismo que un eco, pero en un espacio pequeño. ¿Ven? O la llamamos. ¿Qué quiere decir? Que el sonido va en un sentido, se topa con un límite y se regresa, se refleja. Y vuelve otra vez y se vuelve a reflejar. ¿Okay? Como cuando tenemos una onda estacionaria. Entonces, cuando hablamos en una habitación vacía, donde no hay muebles, donde no hay nada, las paredes peladas, no tienen cortina, no tienen nada, la voz reverbera mucho. ¿Okay? O como pasa cuando hablan en el baño. En el baño, yo no sé por qué el baño reverbera tanto, pero puede ser por lo liso de las paredes y por el material. Pero entonces, como suena la voz en el baño. O como suena la voz de Simón Bolívar cuando le dice a Manuelita San que por favor le pase la salsa de tomate. Entonces le pone, Manuelita, pásame la salsa de tomate, y habla así, tú sabes, reverberante. Y le ponen abajo Simón Bolívar. ¿Okay? Y entonces suena importantísimo lo que dijo. Entonces, y parece que Bolívar no dijo sino cosas importantes toda su vida. Eso es falso, pues. También habrá dicho tonterías, y habrá hecho chistes, y habrá echado cuentos, y habrá comentado que feo el vestido de fulanito, como todo el mundo. ¿Ok? Entonces, esas cosas pasan. Yo me imagino, por ejemplo, que Jesucristo no todo lo que decía era una parábola. Yo me imagino que Jesucristo parte de lo que decía también habría de decirle, mira, Lucas, tú que estás en los reales, hazme el favor y hay que comprar comida. Entonces, a ver cuánta comida, cuánto hay para comprarnos la comida y tal. No sé qué, pero yo no estoy multiplicando peces y pescado todos los días. Panes y pescado todos los días. Eso no es así tampoco. Entonces, supongo que también hablarían cosas triviales, pues comunes y corrientes, mundanas. Pues. O qué calor está haciendo hoy. Qué mal huele por aquí, qué sé yo, cualquier cosa. Supongo que alguna vez lo hablaron también. Entonces, pero te lo ponen, cuando te lo quieren poner como que es una cosa importante, entonces te lo ponen con una voz reverberante. Entonces, ¿qué es lo que se llama, qué afecta el tiempo? Lo que llamamos el tiempo de reverberación. Es el tiempo que una vez que se produce el fonema, el vocablo, la palabra, el tiempo que ya queda sonando. Aunque ya la hayas dicho. ¿Ok? Y entonces, mientras mayor es ese tiempo, más ininteligible es lo que se dice. Porque se monta una cosa sobre la otra. Entonces empiezas a hablar y como se monta una palabra sobre la otra y otra sobre la otra y otra sobre la otra, pues llega un momento que ya no se entiende lo que estás diciendo. ¿Ok? Pero no es tu oído el que está fallando. No es que tu oído no puede discriminar. Es que el mensaje es ininteligible. ¿Ok? Entonces, con eso trabaja la gente que hace auxiliares auditivos. ¿Qué es lo que hace la gente que fabrica auxiliares auditivos? Pues trata de hacer que el mensaje, el mensaje prevalezca sobre el ruido. ¿Ok? Y que lo que el paciente que el paciente entienda lo que le están diciendo. El mensaje sea inteligible. Porque ¿para qué le queremos poner un auxiliar auditivo a un sordo? Díganme ustedes, ¿para qué le quieren poner un auxiliar auditivo a un sordo? Para ver si el perro ladra, para quitarse el medio si viene un camión, para oír a los gringos cuando tiran las bombas, o qué sé yo. Nosotros le queremos poner un auxiliar a una persona que no oye bien para que siga hablando. Para integrar. Para que siga hablando, porque si no se aísla. ¿Ok? Eso ya lo habíamos hablado en la patología auditiva. Una de las cosas que más daño le hace a la psiquis es el aislamiento. Y la sordera produce más aislamiento que inclusive que la ceguera. La persona está sola en su cabeza, no oye lo que los demás están diciendo.
Entonces está fuera de contexto siempre. Eso es muy deteriorante, ¿cómo se llama? Deteriorante, no, ¿cómo se dice? Nocivo para la psiqui. Entonces, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la auxiliar de eso? Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a jugar con lo que se llaman algoritmos. ¿Ustedes saben lo que es un algoritmo? Que todo el tiempo se habla de los algoritmos y los algoritmos y los algoritmos y los algoritmos. Y el algoritmo que el algoritmo de Instagram te lleva a tal, ¿verdad? Hay un juego, para que ustedes entiendan cómo funciona un algoritmo. Hay un juego que de computadora, es una aplicación, nunca más la he conseguido, que tú le dices a alguien, piensa un personaje, y él te empieza a preguntar, ¿es hombre, es mujer, es imaginario, es real, es de este siglo, ya murió, no ha muerto todavía? Te empieza a hacer preguntas del personaje hasta que llega con exactitud a quién es el que tú estás pensando. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que hace? Él sigue un algoritmo. ¿Está vivo? Ah, sí, está vivo. Entonces ya nos vamos por el camino de los muertos. Está vivo. ¿Es real? Entonces, ¿es un personaje real o es un personaje imaginario? No, es real. ¿Es hombre? Entonces es hombre. Ya descartamos a las mujeres. ¿Ok? Descartamos a las mujeres. No es mujer. ¿Ok? ¿Es un niño? ¿Es un adulto? ¿Es un robot? ¿Es un animal? ¿Ok? Y entonces vamos descartando lo que no ha, y él no va llegando hasta que llegas a que el personaje que tú pensaste fue en el Pato Donald. ¿Ok? Y lo hace con toda exactitud, pero lo que va haciendo es un algoritmo. Entonces, el Instagram y todo el Facebook, y qué sé yo, lo que ustedes quieran. Y no saben lo que piensan, sino que es el algoritmo, de lo que tú ves, de lo que más te queda, lo que más te interesa. Ellos lo que hacen es, mira, ella se metió, a Enrique Martínez le gustan los veleros. Y entonces me empiezan a mandar, esto es por decirlo bruto, pero la cosa es mucho más elaborada. Entonces me mandan videos y cosas sobre veleros. ¿Okay? Yo pienso que la publicidad directa, esa publicidad dirigida específicamente a ti, debía estar prohibido. Eso es demasiado invasivo. Eso es así como antes existían los vendedores de puerta en puerta, que vendían cepillos, bibliotecas, enciclopedias o qué sé yo, no sé qué más. Que entonces te insisten en venderte y venderte. Entonces, bueno, se vuelve muy invasivo. Pues. No vale, no estoy interesado en comprar una enciclopedia ahorita. Y se vuelve demasiado. Yo me acuerdo que cuando yo estaba por terminar mi año rural, llega una muchacha a mi casa en Margarita, donde yo estaba haciendo mi año rural, a venderme una enciclopedia británica. Claro, en esa época yo me estaba graduando, de que yo estaba terminando el año rural, todavía ya estaban empezando a pasar de moda las enciclopedias, porque ya se estaba quedando uno con enciclopedias digitales. Todavía no existía la nube ni nada de estas cosas que existen ahora, ¿verdad? Pero ni siquiera existía Google. Existían todas estas cosas y entonces, de verdad, entonces la muchacha, mira, me tocaba la puerta todos los días, que si me haga, por favor, que comprara la biblioteca, siempre con una excusa distinta. Inclusive llegó una muchacha un día y me dice, mira, aquí está la factura para que acepte el primer pago de la cosa. Detrás está mi dirección y mi cosa, y patatín y patatán. Así como que diciendo, bueno, si tú no aceptas, te aquí llevas esto, pues ella va a salir. Entonces, demasiado desesperante. Y entonces o sea, la muchacha demasiado desesperada. Bueno, igualmente no la compré, porque a mí me saca la piedra esa invasión, esa especie de imposición. Entonces yo con eso pero los algoritmos sirven para todo. Nosotros usamos algoritmos para decidir, para tomar conductas quirúrgicas. ¿Ok? Tenemos algoritmos también para decidir, para hacer diagnósticos. ¿Okay? Es una... tiene la fascia, ¿es fluente o no es fluente?
Pero si es fluente, si es fluente. ¿Puede repetir o no puede repetir? Sí puede repetir. Entonces, y ahí voy llegando yo a cuál es el tipo de afasia exacta que tiene. ¿Ok? Entonces, eso es siguiendo un algoritmo. Entonces, para construir el auxiliar también se hacen algoritmos. ¿Para qué? Porque entonces el algoritmo te dice, es un sonido de tal intensidad, un sonido menor, es ruido, es vocal, es un fonema, no es un fonema. Entonces va haciendo, según el algoritmo, te va simplificando y te quita el ruido y te deja las palabras con un programa. ¿Ok? Y hace lo que se llama un sesgo, que en inglés se dice bias. Y en ingeniería de sonido se le dice bias, inclusive en español. ¿Ok? Bias significa sesgo. ¿Ok? Sesgo en una investigación, por ejemplo, ¿qué significa el sesgo en una investigación? Cuando hay inclinación más para un lado, algo así. Cuando tú te inclinas a creer más unos resultados que otros. Eso es un sesgo. Pues yo no estoy seguro que eso es así, pero es porque tú estás convencida. ¿Entiendes? Y entonces te inclinas a pensar que eso es más verdad que mentira. ¿Ok? Y entonces te empieza. Entonces, pero en sonido no es eso. En sonido es lo siguiente. Yo tengo el bias en un sonido. Es como, por ejemplo, cuando yo tengo el carro parado en el semáforo. Yo no apago el carro. ¿Por qué? Porque si yo apago el carro, cuando se ponga el semáforo en verde, tengo que prenderlo y arrancar, entonces tardo mucho más tiempo en arrancar. Volvemos al tema del ataque. ¿Ok? La reacción es del ataque. En cambio que si el carro está prendido, pues arranca más rápido. Y si el carro lo tengo prendido con el acelerador metido, pero el freno forzado ahí, pues nada más tengo que quitar el freno y el carro arranca. ¿Ok? Picando caucho. Como en Rápido y Furioso. ¿Ok? Entonces, ¿por cuántas versiones vaya Rápido y Furioso? Como por la 15. Yo creo que esa es la que ha tenido más secuelas. No, la película con más secuelas creo que es James Bond. En el fin de semana vi 2 películas de James Bond. Una me pareció buena y la otra me pareció, no mala, malísima. Entonces, tenemos entonces, ¿qué es lo que hace? El bias en el sonido es como tener una frecuencia, una carga, una polarización de una electricidad, de tal manera que se sincroniza con la otra frecuencia, se superpone y entonces alcanza el pico, el ataque más rápido, hace el ataque más corto. Si no tuviéramos esto, el ataque tarda un poco más. ¿Okay? Y eso en audición es importante para reconocer las T, de las P, de las F, ¿entiendes? De las B, cosas, porque depende mucho del ataque. Y también, por supuesto, depende de la liberación. Y entonces, claro, entonces, ¿qué hace un audiólogo? Un audiólogo te filtra, te hace diferentes canales para oír el sonido. Canales para oír frecuencias graves, canales para oír frecuencias medias, para oír frecuencias agudas. O medias graves, medias agudas, agudas y agudas agudísimas. ¿Entiendes? Y entonces te hace varios canales. Y cada canal tiene su vía para que el ataque sea más rápido, de tal manera que la persona reconozca rápidamente de qué se trata lo que está oyendo. Y cuando son palabras, pues son muy importantes. Entonces, esto clase de hoy, de alguna manera, y aplica todo lo que hemos dado en este curso. Todo lo que hemos dado en este curso, ustedes lo pueden aplicar en esta clase de hoy. Es como un resumen de todo, es como la conclusión final de todo el curso.
Bueno, esta es la última clase del semestre de psicoacústica. En la semana que viene es el examen. Y de la semana para arriba no quiero saber más nada de ustedes. Chao. Bueno, niños, chao, pues. Sueñen con los angelitos. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Chao, Gracias. profe. Buenas noches. Chao.